nuevo episodio de Hablemos de Cáncer, un podcast creado para ustedes, los jóvenes, bueno, para mí también, porque también soy joven. En este día vamos a hablar de un tema muy importante. No sé si ustedes han escuchado muchas veces el que mi mamá, mi papá, mi abuelito, abuelita tuvo este cáncer, entonces yo también lo voy a tener acá en un futuro, cuando sea más adulta, cuando sea mayor. ¿Qué tanta relación tiene el gen con el cáncer? Y para eso está conmigo un capo, un especialista, un experto, el doctor Yasser Zulcahuamán, jefe de la Unidad de Genética y Biología Molecular del INEN. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias Ariana por la invitación para hablar de este tema tan importante y trascendente en este momento. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias de nuevo. Yo me siento muy contento de poder comunicar esta información a los jóvenes porque pienso que son el presente y el futuro y es importante prevenir desde ahora. Doctora, sí, queremos aprender un poquito de esto. Solemos escuchar mucho de que el cáncer está en los genes. ¿Qué significa realmente esto? Claro, en los últimos 50 años se ha llegado a descubrir que el cáncer es una enfermedad genética. Y el significado de esto es trascendental porque nos permite hoy en día leer nuestros genes e interpretarlos. Los genes se conoce que son las unidades de información, es decir, nosotros como seres humanos somos parecidos a nuestros padres porque hemos heredado esas instrucciones a través de los genes. Por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 dedos porque mis padres tienen 5 dedos y mis abuelos también. Y tengo brazo y no tengo alas porque mis genes contienen esa instrucción. Entonces, cuando hay una alteración en uno de estos genes, podría ser que yo no tenga un dedo, que no tenga un brazo. O sea, esas alteraciones genéticas hoy se conocen como alteraciones oncogénicas, que son capaces de provocar el cáncer, y descubrir una alteración genética entonces nos permite predecir quién va a hacer cáncer, quién no va a hacer cáncer. Por otro lado, cuando alguien ya tiene un cáncer, descubrir la alteración genética en el tumor permite establecer un manejo y un tratamiento específico. Entonces, de manera resumida, podríamos decir de que las alteraciones genéticas se presentan de dos maneras. Unas son hereditarias, es decir, en la familia existe el papá, la mamá, la abuelita, la tía o algún familiar con historia de cáncer, por lo tanto esta alteración ya está pasando de una generación a la siguiente. Y el otro tipo y el otro caso es cuando no hay historia familiar de cáncer y por lo tanto la alteración genética solamente se ha presentado en esta persona y no tiene forma hereditaria. Esas son las dos formas que hoy conocemos, se relacionan las alteraciones genéticas con el cáncer. Entonces, cuando hay en una familia a mamá, papá, abuelos que tengan cáncer, ¿yo sí o sí lo voy a tener? Claro, esa pregunta es bien interesante y fundamental poder comprenderla. En principio, cuando ya nosotros vemos que en nuestra familia hay historia de cáncer, el siguiente paso es valorar qué tanto esta historia de cáncer tiene que ver con una alteración genética. Y en ese sentido, el trabajo del genetista es fundamental porque hace una evaluación del patrón de herencia. Por ejemplo, podría ser que el papá tenga cáncer gástrico, el hijo tiene un cáncer gástrico y la hija presente un cáncer de ovario. Entonces uno dice, aquí hay una relación hereditaria, de hecho hay 3 personas ya afectadas y por lo tanto esto podría corresponder a una forma de una mutación que está pasando de una generación a la siguiente. Aquí el riesgo probablemente sea de un 60-80% de desarrollar un cáncer gástrico y si es que es mujer podría también presentarse un cáncer de ovario asociado. Por otro lado, también nosotros debemos entender de que hay casos en los cuales no hay esta historia familiar y por lo tanto este podría ser más bien una forma esporádica no hereditaria. Entonces, el patrón de herencia en la familia permite establecer cuál es esa probabilidad. Cuando yo quiero cuantificar una probabilidad, porque en general todos tenemos riesgo de cáncer y ese riesgo puede ser del 1 al 10%. Pero si yo tengo una alteración genética, por ejemplo en un gen llamado BRCA1 o BRCA2, mi riesgo puede ser de 60 hasta 80% de cáncer. Ahora, si yo tengo una alteración en un gen llamado APC, el riesgo puede ser de 90 a 99%. Y desde el punto de vista de genética, incluso puedo predecir y calcular el tipo de cáncer. Por ejemplo, para APC mutado, el riesgo de cáncer es del 99% antes de cumplir los 45 años. Esta noticia, esta información, esta lectura del material genético y su interpretación permite tomar acciones inmediatas. Es decir, con esta información yo no voy a esperar a presentar cáncer, entonces yo debo hacerme controles 10 años antes, 20 años antes o 40 años antes. Usted mencionó que si es que un familiar, mamá, papá, tiene un cáncer gástrico,
luego el hijo presenta cáncer gástrico, luego el siguiente, el hijo del hijo presenta cáncer de ovario. Quiere decir que el cáncer no es como que en los tres el patrón sea el mismo tipo de cáncer, sino que tiene que tener relación, puede haber una relación del cáncer, no necesariamente es el mismo. Sí, exacto, porque los genes, como son un manual de instrucciones, nosotros tenemos genes que habitualmente nos protegen frente al cáncer. Y entonces, si ese gen que nos protege frente al cáncer está fallando, lo más probable es que yo tenga un mayor riesgo de desarrollar cáncer, 60, 80 o 99%. Entonces, yo como varón tengo estómago, las mujeres también tienen estómago, pero como varón yo no tengo ovario. Claro. Entonces, si yo tengo un riesgo de desarrollar cáncer de estómago y de ovario, resulta que en mí como varón el ovario no se va a presentar este cáncer porque no tengo ovario. Pero mi hija puede heredar este gen, y por lo tanto ella tiene los dos órganos, tiene el ovario y también tiene el estómago, y ella sí podría desarrollar tanto cáncer de ovario como de estómago. Entonces, para cada gen existe una evaluación y una indicación precisa. Doctor, ¿y existen tipos de cáncer que tienen una mayor predisposición genética? Sí, sí existen. Incluso existen genes que están más relacionados con un tipo de cáncer que de otro. Y descubrir estas alteraciones es fundamental. Nosotros, por ejemplo, podríamos ver que una alteración en el gen BRCA1, BRCA2 se relaciona muchísimo con cáncer de mama, porque es uno de los genes que se ha venido estudiando en los últimos 20 años y existe mucha información en relación a este tipo de cáncer de mama y de ovario. Sin embargo, hay otros casos, digamos, de cáncer renal, cáncer cerebral, cáncer de piel, cáncer de estómago, de esófago, que en los últimos años se han ido descubriendo también. Entonces, en resumen, podríamos decir que todos los tipos de cáncer tienen un porcentaje de predisposición genética. Y en la medida que la ciencia vaya descubriendo estos porcentajes de predisposición, probablemente lleguemos a saber en qué casos afecta más la predisposición genética que en otros. Por ejemplo, para cáncer de mama decíamos que hay un 10 a 30% de los casos que tienen que ver con factores hereditarios. Pero en el otro extremo estaría el cáncer de cuello uterino, donde se asocia más a las infecciones por un virus, que es el papilomavirus. Entonces ahí la parte genética casi no juega un rol importante frente a cáncer de mama, por ejemplo. Doctor, usted mencionó nombres, BRCA1, BRCA2. ¿Me puede explicar más o menos qué es eso? Sí, cuando la ciencia empezó a descifrar nuestro código genético, resulta que nosotros tenemos más de 20.000 paquetes de información. Y en esos paquetes de información está codificado cómo va a ser el dedo, cómo va a ser la cara, el color de ojos, la piel, la forma del cabello, incluso la estructura cerebral que da inicio a nuestras formas de pensar y de ver el mundo, también están estructuradas por los genes. Entonces, al tener tanta información genética en nuestro genoma, había que ir poniéndole nombre a cada paquete de información. Entonces, los centros de investigación que fueron descubriendo estos genes le pusieron nombres en función a lo que en ese momento se descubría y se establecía como relación. Por ejemplo, nosotros decimos BRCA1 o BRCA1 porque proviene de breast cancer. O sea, BRCA es breast cancer. Una abreviación. Es una abreviación y de ahí ya quedó el nombre como breast cancer. Sin embargo, este breast cancer que se abrevia como BRCA1 resulta que no es su única función. O sea, este gen tiene la función de reparar el daño que se produce en el ADN. Entonces, cuando nosotros fumamos, el ADN se daña. Si yo de por sí ya tengo una alteración en este BRCA1 alterado, probablemente sea la persona que con mayor certeza desarrolle un cáncer. Claro. Entonces, los genes influyen bastante en si vamos a tener cáncer o no. ¿Qué otros factores también pueden jugar un papel importante en el momento de desarrollar el cáncer? Claro, aquí es importantísimo el concepto de nuestra relación como seres vivos con el medio ambiente. Claro. O sea, nosotros sabemos que existen elementos del medio ambiente que son capaces de atacar y destruir nuestro ADN. Y por lo tanto, por ejemplo, si yo empiezo a fumar, resulta que el cigarrillo tiene más de 50 sustancias capaces de destruir mi ADN. Si destruyen mi ADN, si provocan mutaciones, yo puedo desarrollar un cáncer de labio, un cáncer de lengua, un cáncer de laringe, un cáncer de faringe. El problema muchas veces surge porque yo como joven de pronto no me doy cuenta de que lo que estoy fumando ahora, como no me ha pasado nada hoy día en los próximos 3, 5, 10 minutos, pero el impacto se va a ver en los próximos 10 a 20 años. Claro. Es decir, yo ahora puedo estar en la universidad, puedo estar desarrollándome y resulta que
en 10, 20 años yo ya me he logrado, me he desarrollado, he alcanzado las metas que me he propuesto y justo ahí me aparece el cáncer de mama, me aparece el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón. ¿Por qué me está apareciendo? Porque el cigarrillo que yo fumé, el alcohol que yo fumé, el vape que he estado usando me ha provocado ese cáncer que se inició 10, 20 años con esas mutaciones que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, es una recomendación clara, precisa, basada en la evidencia. En principio, no fumar. Claro. Eso porque sabemos que es un agente medioambiental estrictamente relacionado con el cáncer. Así como existen otros factores, ¿no? Como el alcohol, como está la radiación. Y para contrarrestar esto, en principio, no fumar. Y lo segundo es una vida saludable. Claro. Y no solamente fumar cigarrillos, sino también el vape. Exacto. El vape o el vape. Resulta que los mecanismos para producir mutaciones no solamente son las sustancias carcinogénicas, como sustancia química que ataca y destruye el ADN, sino también existen alrededor de estas micropartículas que se producen en estos cigarrillos electrónicos que son capaces de alterar todos los procesos regulatorios normales en una célula. Entonces, si yo empiezo a vapear, se producen micropartículas capaces de irritar constantemente todos los tejidos que normalmente nosotros tenemos. Esa irritación, con el paso del tiempo, con mecanismos moleculares asociados, destruyen el ADN, producen mutaciones y entonces ahí tenemos células carcinogénicas que cuando yo tenga 20, 40, 30 años después de haber fumado, me va a aparecer ese cáncer con sorpresa. Claro. Así como usted mencionó, es que podemos, claro, me gradué, tengo mi título, estoy trabajando en un buen lugar, ya estoy formando un buen futuro, pero si es que en algún momento tomé mucho o fumé cigarro, vape, creo que de nada sirve esforzarnos tanto en nuestra educación, en ser alguien para que tenemos un problema de salud y esto nos deje postrado en la cama. Sí, es cierto, y uno tiene que tener claros sus objetivos en la vida. A veces uno piensa que las cosas no tienen consecuencias, pero en realidad hay una relación causa-efecto. Uno no se puede ir sin pagar sus pendientes, como dicen, ¿no? Entonces, si yo tengo en este momento 18 años, 20 años, elementos frescos dentro de nuestra dieta, como por ejemplo está la lechuga, como por ejemplo están los tomates, los pepinos, las fresas, las naranjas. Estos alimentos que son frescos contienen sustancias que llamamos antioxidantes, es decir, todo el daño que nuestro cuerpo ha podido sufrir durante el día, durante la semana, al consumir estas sustancias antioxidantes, nosotros las vamos a contrarrestar, es decir, vamos a lograr ese estado de bienestar que tanto deseamos. No es necesario que nosotros hagamos uso de los extractos. No tiene sentido que yo hoy día haga extracto de piña, extracto de berenjena, extracto de esto y lo otro, porque esas sustancias en exceso no son buenas para nosotros. Las frutas en su estado natural, las lechugas, los tomates, contienen los antioxidantes que nos necesitamos. Entonces, la primera medida es consumir los vegetales que más nos gustan. Diariamente se recomienda por lo menos 5. La segunda medida que es importante es evitar el consumo de sustancias que son capaces de alterar nuestro ADN. Y esas sustancias, en principio, está el cigarrillo, está el vape o vape, también está, digamos, el alcohol y también está el riesgo que nosotros nos expongamos a contraer infecciones. Por ejemplo, estas infecciones como son el papilomavirus humano, que es capaz de producir cáncer de cuello uterino en las mujeres, y en los varones es capaz de producir cáncer de pene. Es decir, si yo voy a sumar cigarrillos, voy a sumar alcohol, voy a sumar el riesgo de tener relaciones sexuales con personas que podrían haberse infectado de pronto, 5 o 10 años después voy a pagar las consecuencias, y estas son, como habíamos dicho, catastróficas para mí. Entonces hay que evitar, en principio, sustancias tóxicas, conductas de riesgo que aumenten la posibilidad de que desarrolle cáncer, y por otro lado, incrementar nuestro consumo de vegetales frescos y de agua, que como sabemos es de los mejores antioxidantes que contamos. Doctor, usted al inicio, en el primer bloque, comentó de que hay unas pruebas o chequeos médicos preventivos que nos ayudan a detectar quizás alteraciones genéticas relacionadas al cáncer. ¿Nos puede mencionar cuáles son estas? Actualmente nosotros contamos en el instituto con test genéticos que son capaces de leer nuestro ADN y ver si nosotros tenemos mutaciones predisponentes a cáncer.
¿En quiénes se recomienda estos estudios? En aquellas personas que tengan historia familiar de cáncer. Si vemos que en la familia hay 1, 2 o 3 casos de cáncer, definitivamente me tengo que hacer este test genético para saber si tengo la alteración o no lo tengo. Lo segundo, el otro criterio, por un lado está la historia familiar, el otro criterio es la edad de aparición del cáncer. Si yo tengo cáncer antes de los 50 años, también tengo que hacerme este estudio genético para saber si ese cáncer se presentó porque tengo una alteración, una falla en mi sistema reparador de ADN o es producto de factores medioambientales a los cuales me he expuesto. Otro tercer escenario en el cual uno necesita un test genético o necesita una evaluación genética es cuando yo tengo un tumor raro. O sea, hay tumores que son muy comunes, muy frecuentes, pero de pronto la forma de aparición, el tipo de tumor, la evolución que está tomando este tumor, resulta que es muy extraño su comportamiento y ahí también se recomienda realizarse un test genético. Los test genéticos ahora son capaces de analizar un gen, 2 genes, 3 genes, incluso en el instituto tenemos paneles que analizan hasta 120, 160 genes en una sola muestra de sangre. Actualmente nosotros contamos en el instituto con test genéticos que son capaces de leer nuestro ADN y ver si nosotros tenemos mutaciones predisponentes a cáncer. ¿En quiénes se recomienda estos estudios? En aquellas personas que tengan historia familiar de cáncer. Si vemos que en la familia hay 1, 2 o 3 casos de cáncer, definitivamente me tengo que hacer este test genético para saber si tengo la alteración o no lo tengo. Lo segundo, el otro criterio, por un lado está la historia familiar, el otro criterio es la edad de aparición del cáncer. Si yo tengo cáncer antes de los 50 años, también tengo que hacerme este estudio genético para saber si ese cáncer se presentó porque tengo una alteración, una falla en mi sistema reparador de ADN o es producto de factores medioambientales a los cuales me he expuesto. Otro tercer escenario en el cual uno necesita un test genético o necesita una evaluación genética es cuando yo tengo un tumor raro. O sea, hay tumores que son muy comunes, muy frecuentes, pero de pronto la forma de aparición, el tipo de tumor, la evolución que está tomando este tumor, resulta que es muy extraño su comportamiento y ahí también se recomienda realizarse un test genético. Los test genéticos ahora son capaces de analizar un gen, 2 genes, 3 genes, incluso en el instituto tenemos paneles que analizan hasta 120, 160 genes en una sola muestra de sangre. Es solamente sangre, no hay otro procedimiento, solamente es a través de la sangre. Solamente se hace en la sangre, es el estudio más recomendado y nosotros en el instituto contamos con los equipos, los reactivos y lo que es más importante, tenemos el personal altamente entrenado. Es decir, la experticia que nosotros hemos alcanzado en estos últimos 20 años en el INEN nos pone al mismo nivel que cualquier centro en el mundo. O sea, no es que nosotros por estar en Latinoamérica o por estar en una región con poco desarrollo estemos por debajo. Es más, estamos al mismo nivel que cualquier centro en el mundo y los estudios se realizan con los mismos niveles de precisión y certeza. Cuando nosotros hacemos la lectura del ADN, lo que buscamos son variantes. Estas variantes pueden ser benignas, es decir, que no afectan nuestra salud, pero por otro lado habrían variantes que se consideran patogénicas. Esta clasificación de variantes del ADN como benignas o patogénicas hoy se logra hacer en nuestro instituto. Para ello contamos con equipos, tecnología y el personal altamente entrenado. Doctor, ¿qué consejo le daría a quienes tienen miedo a desarrollar cáncer porque tienen un familiar que ya lo tiene? Sí, el consejo más importante en este caso sería, primero, cuando ya tenemos un familiar que ha presentado cáncer, saber si ha presentado antes de los 40 años o después de los 40. Eso es importante. Lo segundo es que nosotros siempre acudamos a nuestros controles que están programados para nuestra edad y género. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las mujeres tienen que hacerse controles de mama y controles de cuello uterino y los varones siempre tienen que hacerse sus controles de próstata. Ahora, tanto para varones como para mujeres hay que hacerse los controles de estómago pasados los 40, 50 años. Entonces, es importante no posponer nunca estos controles, porque estos controles nos salvan la vida. Están pensados para evitar la muerte por cáncer. Entonces, si yo ya me estoy acercando a los 40 años, sé que como varón tengo que hacerme mis controles de próstata, sé que como mujer yo tengo que hacerme mis controles de Papa Nicolau. Incluso en este control de Papa Nicolau, la técnica ha avanzado tanto que hoy se utilizan estudios de PBH, es decir, detectar el virus
para saber si yo voy a desarrollar un cáncer o no voy a desarrollar un cáncer de cuello uterino sería muy importante en las mujeres, sobre todo cuando tienen vida sexual activa, porque sabemos que esa es la principal forma de infectarse. Entonces yo me infecto con este virus del VIH a través de relaciones sexuales. Y aquí hay un mito que nosotros tenemos que destruir. La infección de VIH no se relaciona con promiscuidad. A veces piensan que como he tenido 1, 2, 3 o más parejas sexuales, por eso es que yo tengo este virus. Yo podría haber tenido una sola pareja, pero si esa mi única pareja ha tenido otra pareja que yo no sé, resulta pues que me ha contagiado y yo ya tengo ese virus. Entonces es mandatorio, es importante saber si uno ya tiene relaciones sexuales, saber si se ha infectado o no se ha infectado. De eso dependerá las estrategias de prevención para evitar la muerte por cáncer de cuello uterino. Claro, y recuerden que siempre es importante prevenir que lamentar. Doctor, antes ya de despedirnos, de terminar con esto, ¿hay algún mensaje o algo que quisiera decirnos a nosotros? Sí, es muy importante recordar que nuestros genes son nuestro pasado, son nuestro presente y son nuestro futuro. Entonces, cuando ya nosotros sabemos nuestra información genética que ha venido de nuestros abuelos, nuestros padres, que nosotros la aportamos y también la vamos a pasar a nuestros hijos, entonces nosotros tenemos que tener las mejores acciones para que estos genes cumplan eficientemente su función y nos protejan frente al cáncer. Lo mejor es vivir una vida plena, una vida saludable. La etapa de la juventud es como todas las etapas de la vida, es una etapa pasajera y hay que disfrutarla, pensando siempre en nuestro futuro, que será el presente del mañana. Muchas gracias. Bien, nuestros genes pueden darnos como una pista, pero ya está en nosotros tomar las decisiones para no contraer cáncer o cualquier otra enfermedad. Está en nosotros ya tomar buenas decisiones. Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el podcast y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo acá. Recuerden que Hablemos de Cáncer es un podcast creado para nosotros los jóvenes y está presente en Spotify, YouTube y también ahora en Facebook. No se olviden, ahí hemos hecho un montón de entrevistas. Tenemos lo que es el VPH, cáncer infantil, cáncer de piel. No se olviden, Spotify, YouTube y Facebook. O para ir directamente pueden escanear este QR que se encuentra aquí en pantalla. No se olviden, YouTube, Spotify, Facebook. Bien, doctor, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias. Muchos éxitos. INEM, innovando para salvar más vidas. Ministerio de Salud. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.